Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos los dramas más adictivos, las historias más emocionantes y los romances más intensos que nos ofrece la televisión turca. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, aunque a veces es difícil de ver, es increíblemente importante y nos permite entender mejor la cultura y las tradiciones de Turquía: las bodas forzadas. Sí, sé que el tema puede sonar fuerte, pero créanme, las series que vamos a comentar hoy no solo son adictivas, sino que también son increíblemente impactantes y te dejarán pensando durante días. Vamos a analizar algunas series que abordan este tema con sensibilidad, realismo y sobre todo, con historias que te atraparán desde el primer minuto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mundo, les recuerdo que si les gusta el contenido que les traigo cada semana, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejar su like si les gusta este tema. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando las mejores series turcas para ustedes. Ahora sí, preparémonos para un viaje a través de historias que nos harán reflexionar sobre el amor, la libertad y la lucha contra las tradiciones opresivas. Vamos a ver cómo las series turcas abordan el tema de las bodas forzadas, qué personajes se ven afectados por esta práctica y cómo luchan por encontrar su propio camino. Para empezar, es importante entender que el tema de las bodas forzadas en Turquía, aunque está disminuyendo gracias a la creciente urbanización, la mayor educación de las mujeres y la implementación de leyes que protegen sus derechos, aún es una realidad en algunas regiones, especialmente en zonas rurales y más conservadoras, donde las tradiciones ancestrales tienen un peso significativo. Las series turcas, con su gran alcance y popularidad, han jugado un papel crucial al visibilizar este problema y generar conciencia sobre sus consecuencias, no solo dentro de Turquía, sino también a nivel internacional, donde su impacto cultural es cada vez mayor. No les voy a revelar spoilers específicos de las series, pero sí les daré una idea general de cómo se abordan estos temas y qué pueden esperar al verlas. Preparémonos para conocer historias de mujeres fuertes que se niegan a ser víctimas de las circunstancias y luchan por sus derechos, a menudo enfrentando obstáculos insuperables y desafiando las expectativas de sus familias y comunidades. Estas series no solo nos muestran el sufrimiento, sino también la resiliencia y la determinación de estas mujeres. Una de las series que me viene a la mente de inmediato, aunque no se centra exclusivamente en bodas forzadas, tiene este elemento como parte crucial de la trama y del desarrollo de varios personajes. Se trata de una producción que explora las dinámicas familiares tradicionales, con un enfoque en las jerarquías de poder y las expectativas de género, y cómo las expectativas sociales pueden presionar a las jóvenes a casarse por conveniencia o por mandato familiar, a menudo con hombres mucho mayores o de familias influyentes. Veremos cómo la protagonista, o alguna de las protagonistas secundarias, se enfrenta a la posibilidad de un matrimonio arreglado y cómo esto afecta su vida, sus sueños y sus relaciones, no solo con su familia, sino también con sus amigos y potenciales intereses amorosos. La serie nos mostrará el conflicto interno de estas jóvenes, la presión familiar, que puede manifestarse en forma de manipulación emocional, amenazas o incluso violencia, y la lucha por defender su derecho a elegir su propio destino, un derecho que a menudo se les niega en nombre de la tradición y el honor familiar. Otra serie que podría ser interesante es una en la que el personaje principal es una joven inteligente y ambiciosa que sueña con una vida diferente a la que le ha sido impuesta, quizás aspirando a una carrera profesional o simplemente a la libertad de elegir su propio camino. En esta serie, la boda forzada no es solo un acto puntual, sino una trama que se va desarrollando a lo largo de la historia, mostrando las consecuencias a largo plazo en la vida de la protagonista, desde la pérdida de su autonomía hasta la depresión y la desesperación. Veremos cómo esta joven se debate entre el respeto a su familia y el deseo de construir su propia felicidad, un conflicto que la consume y la obliga a tomar decisiones difíciles y dolorosas. Es una historia de valentía y determinación, donde la protagonista aprende a desafiar las normas sociales y a luchar por su libertad, a menudo encontrando apoyo en aliados inesperados, como otras mujeres que han pasado por experiencias similares o incluso hombres que cuestionan las tradiciones opresivas. También he visto series que abordan el tema desde la perspectiva del hombre. No siempre la víctima es la mujer. En algunas tramas vemos a jóvenes obligados a casarse con alguien que no aman para mantener el honor de la familia o para saldar deudas, una práctica que aún persiste en algunas comunidades y que puede tener consecuencias devastadoras para ambas partes involucradas. Estas historias exploran la masculinidad tóxica y la presión que sufren los hombres para cumplir con las expectativas sociales, como la necesidad de ser proveedores, proteger el honor de la familia y perpetuar las tradiciones patriarcales.
Veremos cómo estos jóvenes se enfrentan a dilemas morales y cómo intentan escapar de un destino que no han elegido, a menudo sintiéndose atrapados entre su deber hacia su familia y su deseo de encontrar la felicidad. Estas series son especialmente interesantes porque nos muestran que las bodas forzadas no solo afectan a las mujeres, sino que también pueden tener un impacto devastador en la vida de los hombres, que a menudo se ven obligados a reprimir sus emociones y a vivir una vida que no desean. Es crucial tener en cuenta que estas series, aunque están ambientadas en Turquía y reflejan algunas realidades culturales, también tocan temas universales como la opresión, la desigualdad de género y la lucha por la libertad, que resuenan con audiencias de todo el mundo. Al ver estas historias podemos conectar con las emociones de los personajes y reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias, cuestionando las normas sociales que nos rodean y defendiendo la igualdad y la justicia. Además, muchas de estas series no solo se centran en el drama y el sufrimiento, sino que también celebran la fuerza y la resiliencia de las mujeres turcas, mostrando su capacidad para superar la adversidad y construir una vida mejor para sí mismas y para sus familias. Veremos a personajes femeninos que se apoyan mutuamente, que forman alianzas inesperadas y que luchan juntas para superar las adversidades, desafiando las expectativas de la sociedad y demostrando su valentía y determinación. Estas series nos inspiran a creer en el poder de la solidaridad y la importancia de defender nuestros derechos, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. No quiero dar nombres de series específicas porque prefiero que las descubran ustedes mismos y se sorprendan con las historias. Pero sí les puedo decir que busquen series que tengan estos elementos, personajes femeninos fuertes, tramas que exploren las dinámicas familiares tradicionales, el peso de las expectativas sociales y las consecuencias de las tradiciones opresivas y, sobre todo, historias que te hagan reflexionar sobre el amor, la libertad y la justicia. Busquen aquellas que no solo muestren el problema, sino también las posibles soluciones y el camino hacia la emancipación. Ahora bien, es importante recordar que estas series son ficción y, aunque se basan en algunas realidades, no representan la totalidad de la experiencia turca. Turquía es un país diverso y complejo con una rica historia y una cultura vibrante, donde conviven la modernidad y la tradición. Es importante ver estas series con una mente abierta y evitar caer en estereotipos o generalizaciones, reconociendo la complejidad de la sociedad turca y la diversidad de experiencias que existen dentro de ella. El objetivo de estas series no es juzgar la cultura turca, sino mostrar las complejidades y los desafíos que enfrentan algunas personas dentro de esa cultura, generando empatía y comprensión. Al ver estas historias podemos aprender sobre diferentes perspectivas y ampliar nuestra comprensión del mundo, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y la necesidad de luchar contra todas las formas de opresión. Y por último, quiero recordarles que si están interesados en aprender más sobre la cultura turca, hay muchos recursos disponibles, como libros, documentales y otros programas de televisión. No se limiten solo a las series turcas, exploren otras formas de aprender y descubrir la riqueza y diversidad de este fascinante país, desde su historia y su arte hasta su gastronomía y su música. En resumen, hoy hemos explorado el tema de las bodas forzadas en las series turcas, hemos visto cómo estas historias pueden ser adictivas e impactantes, y hemos reflexionado sobre la importancia de visibilizar este problema y generar conciencia sobre sus consecuencias. Hemos hablado de la valentía de las mujeres que luchan por su libertad y de la necesidad de desafiar las normas sociales opresivas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a ver algunas de estas series. Recuerden que las series turcas no solo son entretenimiento, sino también una ventana a otras culturas y una oportunidad para reflexionar sobre temas importantes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado este análisis y que se animen a explorar las series que les he mencionado. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan sobre las bodas forzadas? ¿Han visto alguna serie turca que aborde este tema? Déjenme sus opiniones y recomendaciones en la sección de comentarios. Me encantaría saber su opinión. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.